Ingresamos a este informativo con una nota central. Estamos hablando que está en estudios el senador Charles Carrera porque el Ministerio del Interior presentó una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión cuando era director general del Ministerio en el año 2012 y 2013. Exactamente, se trata esto del caso Víctor Hernández, quien fue alcanzado por una bala perdida que habría provenido de una fiesta de la que participaban policías en la casa lindera a la seccional policial de La Paloma en el departamento de Rocha. Por este hecho, por este episodio, por esa bala perdida, esta persona el 11 de noviembre del 2012 fue herido, quedó en silla de ruedas porque quedó paralítico. Así es, bueno, luego de que sucedió esto, el senador, dada la situación, lo visitó en el hospital de clínicas, luego fue derivado al hospital policial donde se le también otorgó ticket alimentación. Queremos saber qué sucedió y por qué, así que lo recibimos con mucho gusto aquí en esta edición informativa para que nos esclarezca un poco esta situación, Charles. Bueno, gusto para mí estar aquí, muchas gracias, saludos a toda la audiencia. ¿Por qué un civil entra al hospital? En primer lugar, dar contexto, ¿no? Porque el Ministerio del Interior se involucró, el ministro Eduardo Bonomi se involucra en esta situación porque en el año 2012 Serpaj y el Sur le solicitan una entrevista y le presentan esta denuncia, la situación de esta persona, que es Víctor Hernández, que fue baleado de una bala que salió de una casa. Yo te lo digo, salió de una casa porque fue el análisis que se hizo en aquel primer momento que el disparo salió de la casa del comisario. Por eso es que se involucra. Y lo que le pide, y el Sur, que fueron los primeros abogados de esta familia, de esta víctima, fueron que el ministerio se involucrara, que le diera apoyo, porque era una familia muy humilde, de muy escasos recursos, y que estaba en el hospital de clínicas. Y así es que el ministro dispone que se tomen cartas en el asunto, y es allí que nos involucramos, vamos a visitar a la familia, vemos la forma, cuál es la forma que el ministerio tiene a su alcance de otorgar una ayuda, que es otorgándoles tickets de alimentación. Eso sale una resolución del ministerio en la dirección general, que se manda a tesorería aparta esos tickets, se le entrega a un funcionario, ese funcionario llama a la familia. Hay un remito que tanto la mamá o el hermano recibían esos tickets, y hasta que en determinado momento, allá por el 2013, el Clínicas le dice, bueno, no se le puede seguir dando atención aquí en Montevideo, se lo quiere enviar a Rocha. La familia solicita en aquel momento a las autoridades de si podían seguir colaborando de alguna forma con la recuperación, porque venía avanzando el muchacho en su recuperación. Ellos dicen que no. No es así. Ellos dicen que en ningún momento pidieron seguir con este caso, con la internación o la posibilidad del hospital policial. No es así. No es así. ¿Y por qué se genera la internación del hospital policial? Pero permitime que termine, Nicolás. No es así. Ellos piden ayuda y esa ayuda entran en forma voluntaria al hospital policial. El hospital policial no es que se le entregó un cargo o se le otorgó un cargo en forma ilegítima. En el hospital policial se le da atención. ¿En forma excepcional? Sí, en forma excepcional. ¿Se pueden atender civiles en el hospital policial? Sí, con autorización. Familiares. No. ¿Se pueden atender civiles en el hospital policial? Sí, con una autorización de las autoridades. Es una excepción. El código ese que dice oficial subayudante es un código para que se le ingrese al sistema y a partir de allí para que pueda recibir todas las prestaciones. Nosotros tenemos la imagen del cargo que se le había otorgado, bueno, de suboficial a esta persona para que ingrese por 3 años, Charles. En este periodo no se pudo haber cambiado, por ejemplo, ingresarlo al Ministerio del Interior por la cuota de discapacidad y que sea funcionario del ministerio. No se discutieron esos temas en aquel momento. En aquel momento lo que se discutió y lo que se planteó... Es raro. Para el que no es raro. Ve en su casa, no hace ruido. No es raro y no hace ruido. Las cosas son tal cual te digo. Se pide apoyo, colaboración desde las autoridades, y lo que se pudo hacer en aquel momento fue esto. Tú decís, ¿por qué no se otorgó un cargo? Bueno, en este momento estaríamos discutiendo por qué se le otorgó el cargo. Así que en ese sentido, total tranquilidad. Lo que se hizo, se actuó ajustado a derecho, está todo documentado. O sea que las autoridades... No existió ninguna posibilidad, porque ustedes al principio decían que la denuncia es de encubrimiento. Jamás fue intención de ninguna autoridad política o policial de la época de la cúpula del Ministerio del Interior encubrir a nadie.
la visión que teníamos, la visión de asuntos internos, es que, que el comisario tenía responsabilidad, por eso se le inició un sumario, por eso se lo apartó del cargo y se lo sancionó, esperando la resultancia del caso. Las resultancias penales, ¿qué pasó? En las resultancias penales no se le pudo imputar un delito al comisario o quién fue que realizara el disparo, porque existió encubrimiento. Es decir, no había dudas que la bala, las autoridades policiales y políticas de aquel momento no tenían duda que el proyectil había salido de la casa del comisario, de la casa de la persona que tiene que dar paz y tranquilidad a la comunidad de La Paloma, salió ese disparo. Y por eso fue que Serpaje y el Sur intervienen, por eso es que intervienen las autoridades de la manera que se intervino. Un caso de hace casi 10 años atrás. ¿Pero qué pasó con esas autoridades en ese momento? En ese momento. ¿Autoridades era Eduardo Bonomi? No, el señor Marcos Martínez, por ejemplo, en ese momento, ¿qué pasó? En ese momento se le inició un sumario, se lo separó del cargo y, como te dije, se lo sancionó esperando las resultancias penales. Que se archivaron, ¿no? Se archivaron 2 veces. Sí, sí. Ahora se desarchivó por 3ª vez. La pericia de policía científica de la época, según se dio en aquella reunión que tuviste con los familiares, se decía que había estado mal y que se iba a hacer de nuevo. ¿Se hizo de nuevo? Yo no realicé ninguna afirmación. Yo actué en lo que es en una parte administrativa. Luego hay carriles que no estaban bajo mi supervisión, carriles policiales o de asuntos internos que no me competen. A partir de que ahora, en estos días, voy a pedir que mis abogados tomen conocimiento de los expedientes, se tome conocimiento de todas las actuaciones, porque jamás fui citado. Desde el 2012 a la fecha jamás fui citado en ningún expediente y en ningún juzgado en la ciudad de Rocha. ¿Y hoy irías a declarar? ¿Cómo no? ¿Iría a declarar? ¿Hoy te cita un juez y vas a declarar? ¿Cómo no? ¿Iría a declarar? Sí. ¿Solicitás el desafuero parlamentario? No hay que necesitar el desafuero. El desafuero no pertenece al legislador, el desafuero pertenece al cuerpo. Pero tengo absoluta tranquilidad que lo que actué conforme a derecho, y lo que nos solicitó en aquel momento el ministro Eduardo Bonomi fue por razones humanitarias. Pero estoy absolutamente tranquilo que esto es una causa armada, porque hace 5 años que me retiré del Ministerio del Interior, y vaya el caso que justamente cuando el ministro Heber va a la ciudad de La Paloma en enero de este año, toma conocimiento con estas personas. Vaya el caso que el 13 de julio, cuando está por salir este informe en este programa televisivo, unas 2 semanas antes, aparentemente presentan una denuncia penal, porque yo el viernes estuve tratando de averiguar si había alguna denuncia en Fiscalía y me informaron que no existía ninguna denuncia en Fiscalía el viernes, pero hoy todos dicen que existe una Fiscalía, nadie me ha citado. Pero también acá hay que tener claro que yo te digo que está todo documentado, y la persona que hoy tiene el poder máximo en el Ministerio del Interior es la persona que está iniciando esta causa para perseguirme. Y yo quiero dejar una constancia acá, y soy una de las caras visibles de la denuncia del puerto, donde los principales involucrados son Heber, Ferrés, Curbelo y Olaizola. Y tengo una serie de acciones y pedidos de informes contra la Presidencia de la República, entre otros organismos. Usted dice que, bueno, hay de alguna manera persecución política sobre este tema. Lo firmo. Si, por ejemplo, el Estado, en este caso, asume una responsabilidad cuando la justicia no tiene a nadie preso, no condenó a nadie. Si hiciera eso hoy, Heber, por ejemplo, el mismo accionar que tuvo usted. Si Heber apoya a una víctima del delito, lo aplaudo, lo respaldo. Si Heber concurre a Marconi... Con la cantidad de policías que quizás sí cometieron abuso policial y gatillo fácil. Pero, escúchame, nosotros promovimos, aplaudo que el Estado se haga responsable. De esta forma... Nosotros promovimos, pero el Estado se tiene que hacer responsable. Hay acciones, cada acción, porque ustedes generalizan, cada acción depende de la víctima. Hay víctimas que están totalmente desamparadas. Hay otras que, por suerte de la vida, quizás que pueden tener apoyo familiar. Usted hizo puntual en un caso, que es el de Hernández. ¿Hay más? Pueden existir otros casos. ¿Usted colaboró con los más casos? Pero mientras que estuvo en la gestión del Ministerio del Interior, donde prestó mucha atención, ticket alimentación, 20.000 pesos por mes durante 3 años. Este caso fue un caso excepcional. ¿Hay más personas que están en esta misma condición? Que sepa, ¿no? De mi parte, no. Pero aplaudo a Heber que se involucre con una víctima. Si hay una organización como Serpaje y el Sur que le piden apoyo, total respaldo. Charles, ¿hay algunas situaciones? Lo que te digo es que quiero que Heber cumpla con el plan para disminuir el número de delitos de homicidios.
el último fin de semana en 30 horas se consumaron, desgraciadamente, 7 homicidios en mi país. Creo que el debate tenía que ser ese. Hay una madre víctima de violencia doméstica que realizó y pidió auxilio al Estado en 8 oportunidades y el Estado no la protegió. Bien. Ese es el debate que tenemos que estar dando. Hay algunas cosas del caso que no quedan claras. Por ejemplo, recién decía Natalia, durante todos estos años la justicia no llegó a responsabilizar a nadie. Entonces, ¿por qué si la justicia no responsabilizó a nadie, el Estado se hace cargo de un gasto si en realidad el Ministerio del Interior en principio no es responsable de esta situación? Primera pregunta, cortita. Y la segunda, a lo largo del video que pude ver, de toda la presentación del programa del fin de semana, se dice que cuando pasa al hospital policial esta persona, Víctor Hernández, para ser atendido, se lo atiende durante 3 años. ¿Por qué tan bruscamente en diciembre del 2016 se lo lleva otra vez a La Paloma para que pase las fiestas? Nunca más se lo va a buscar, aparece una ambulancia después de unos días con sus pertenencias y nunca más le tienen el teléfono y nunca más vuelve a Montevideo. ¿Por qué fue así tan bruscamente que se le cortó esa asistencia y esa ayuda que el Ministerio y tú en tu persona le brindaron durante 3 años a Hernández? ¿Qué pasó ahí? En primer lugar, las ayudas, ustedes están todos focalizando en mi persona. Las ayudas fueron una definición política de las autoridades del Ministerio del Interior. Claro, pero tú firmabas. Que hicieron, que hicieron un análisis. No. ¿Tú no firmabas el papel? No, los tickets de alimentación sí, pero que ingresara al hospital policial. Hoy no te cuenta. No le estoy haciendo responsable a Bonomi. Lo que estamos diciendo es que se evaluó políticamente, se evaluó una definición, en aquel momento se hizo un análisis donde no teníamos dudas, y te lo sigo sosteniendo hoy, no tengo dudas, que el disparo salió de la casa del comisario de una casa del Estado, que era la casa del comisario de La Paloma, quien tiene la obligación de otorgar tranquilidad y paz pública en esa localidad. No se pudo porque para que exista responsabilidad penal hay que imputarle a una persona, a un sujeto, la acción humana a un sujeto activo que es el que degenera el hecho ilícito. Pero desde el punto de vista civil, para mí estas personas fueron muy mal asesoradas, porque desde el punto de vista civil no tengo dudas que existía responsabilidad del Estado. Pero ¿por qué el Estado, lamentablemente, el Estado se hace cargo pero a partir si el Ministerio no era responsable? Acá esto culmina en el año 16. Sí. El Estado hasta el año 16 no había llegado a instancias finales. Como ustedes dicen, se reabrieron los casos. Asuntos Internos trabajó mucho para otorgarle responsabilidad a este comisario, colaboró con la justicia, actuó con el papel que le corresponde, llegó hasta determinado momento. Pero el 2016, ¿por qué se culmina? Porque en el 2016, según la información que tengo de las autoridades de aquel momento, es que había cumplido con su ciclo. Es decir, esta persona ya no iba a avanzar más. Ya había cumplido con su fisioterapia. Pero ellos dicen que no tienen el alta médica. Eso no sabría decirte. Eso fue lo que ellos denunciaron. Pero eso hay que tratar en sanidad policial. Ellos dicen que no tenían el alta médica y que... el alta médica, alta médica para mí la tenían, que fue todo lo que... Del policial dice que no la tenían. Y que lo que les llama la atención era que 2 meses antes, como su abogado le había dicho que el caso podía prescribir en la justicia, tenían que hacer una demanda civil. Hicieron la demanda civil. Totalmente de acuerdo. Yo mismo, en ese audio que se me grabó en forma... Lo vamos a escuchar en este momento. Pero perdóname, pero en ese audio que se me grabó en forma ilegal, ahí mismo se le está aconsejando, y siempre lo aconsejé, a que buscaran un buen representante profesional para iniciar las acciones civiles contra el Estado. Bien. Vamos a escuchar el audio ahora para saber de qué estamos hablando. El hospital policial, eso nosotros, Estela y yo, hablamos con el director del hospital para que lo recibiera, para que él no quedara desamparado. Cuando lo mandamos, estaban un poco resistentes a la situación. ¿Cuál es la situación? Y la situación es que hay que sacarlo de eso en que está. Yo lo que no quiero, ¿sabes cuál es el tema? Es que está bien que hable el tema del hospital, pero cuanto menos se hable de que usted está en el hospital, mejor. Es lo que yo les digo diciendo, yo mandé una resolución, que es una excepción. Sí. No hagan comentarios, yo les pido, porque es totalmente excepcional esto que ustedes estén ahí. Yo les pido no hablen, que están ahí, por favor. Porque eso no se hace lío a la interna nuestra de la policía. Sí, hacen muchos comentarios. Va a aparecer un diputado, un senador que pregunte. ¿Qué están haciendo hoy? ¿Por qué le están dando asistencia? Terminamos llamados a comisión. No, yo les pido en serio, por favor, no hagan. Pidiéndonos cuentas de por qué motivo hay un civil siendo atendido en el hospital. Bueno, ahí dice grabación oculta, debería decir grabación ilegal. ¿Por qué les pide que no hablen? No, en Es aquel raro, momento, ¿no? Sí, puede ser, porque según el contexto que le des, y si le das sensacionalismo, las cosas quedan muy raras.
en realidad en aquel momento le habíamos invitado a la mamá de estos muchachos a una reunión porque ellos no estaban teniendo actitudes correctas adentro del hospital. Vos lo escuchabas en Radio Sarandí, ¿qué es actitudes incorrectas? Actitudes incorrectas, bueno, le faltaban el respeto a los funcionarios policiales, llevaban personas de afuera de la institución a la habitación donde tenían, estaban internados, ese tipo de conductas, y eso molestaba a los funcionarios, le faltaban el respeto, y bueno, entonces eso... Mientras estaban en el hospital policial. Entonces lo que le pedimos a la mamá, y la convocamos a esa reunión, es para que hablara con sus hijos. Pero en ese audio que pasaron ahí, que fue grabado en forma ilegal, en determinado momento él amenaza que va, y lógicamente la persona que está grabando, él me amenaza. El hermano de Víctor Hernández. El hermano de Víctor Hernández nos amenaza, ya nos venía presionando, exigiendo más y más prestaciones. Y bueno, yo lo que le dije es que concurra a donde tenga que concurrir, a hacer las denuncias en el audio ilegal, en el año 2013. En el año 2013. ¿Y qué es lo que no tenían que decir en el hospital? No, yo lo que les pedía es que mantuvieran un perfil bajo porque se había cumplido con una resolución excepcional, estaban adentro de una institución policial. No era porque habían denunciado. No, estaban adentro porque de una habían denunciado en ese periodo. Pero no, estaban adentro de una institución policial. En la institución policial hay policías y jerarcas policiales que son atendidos y esto era una forma de protegerlos a ellos mismos. Lo que se le pedía era que tuvieran una actitud, un perfil bajo para protegerlos. Eso era lo que se buscaba y por eso fue que se invitó a la mamá para conversar y bueno, y viene este muchacho que fue el que realizó la grabación ilegal. Bien. Usted decía que... Pero también quiero decir que mis dichos que este día circularon, grabaciones de casi hace 10 años atrás, fueron totalmente desafortunadas. En el año 2013, si me iba a reunir con una persona humilde de La Paloma, con personas que consideraba humilde, la mamá y un hijo, y que estábamos dando una colaboración, una ayuda a pedido Serpaje y el Sur, jamás podría pensar que me iban a grabar en forma ilegal. Hoy, con este mundo que estamos viviendo hoy, sé que todo lo que diga puede tener consecuencias y que hoy es una práctica donde te pueden grabar. Pero hace casi 10 años atrás no era una práctica habitual en nuestra sociedad y más de personas que venían de contextos de debilidad social y económica. ¿Usted en algún momento se reunió con el subcomisario de La Paloma? Nunca me reuní con el subcomisario de La Paloma. Pero sí, no lo conozco. No lo conozco. ¿Como funcionario del Ministerio del Interior nunca lo citó ni quiso saber de primera mano qué había pasado? No me correspondía a mí, yo tenía que ver con tareas administrativas. Ese carril existía un director de la policía, el director de la Policía Nacional es quien le corresponde tratar con los temas policiales. No me corresponde a mí y también le correspondía a asuntos internos. Tú me estás adjudicando o me estás poniendo intenciones y me tenía que reunir. Le estoy preguntando porque de verdad me sorprende la atención que tuvo a la familia y no quiso saber de fondo la responsabilidad de un funcionario que dependía directamente de su ministerio. No, sí, cuando era jerarca. Sí, pero no tenía que ver con acciones policiales directamente. ¿Quién tenía que ver? Era el director de la policía. Estaba siendo investigado por asuntos internos. Fue sancionado por asuntos internos. Se lo sumarió y se lo separó del cargo. ¿Por cuánto tiempo? Y además, un hecho muy reprochable. Que un disparo salga de su casa en una fiesta, y termina abatiendo a un civil que es un vecino a unos pocos metros. Hoy está en es un hecho esa persona. Sin lugar a dudas. Y pregúntele a Heber. Así que tuvo tanta diligencia para presentarse a la Fiscalía en contra de mi persona, usted tendría que sentarlo a Heber y preguntarle por qué lo tiene esta persona de comisario Lascano, que a mí también me preocupa. Tomé conocimiento en estos días que esta persona está de comisario Lascano. ¿Estuvo sumariado durante la investigación, mientras la investigación duró? Y sí, una sanción de 6 meses con separación del cargo. Cuando se archivó la investigación penal, dejó de estar sumariado. Y sí. Bien. Me imagino que sí. Bien. Usted decía una fiesta, ¿no? En esa reunión que tiene con la mamá de Víctor Hernández, que hay que decir que falleció la mamá, el papá también, y con el hermano, ellos le dicen que en esa fiesta pasaba algo normal que pasaba casi todos los sábados de noche después de las 10, 11 de la noche. Que había prostitutas, que había cocaína y que había hasta narcotraficantes. ¿No se entendió en ese momento de que había que hacer algo más con ese subcomisario? En ese momento, cuando le dicen eso, que era asiduo de que pasaba eso.
Pero esas son las cosas que tiene que definir la justicia. Esas son las cosas que tuvo que definir Asuntos Internos. Pero el ministerio y como responsable de un subcomisario en este caso, yo creo que es un hecho ¿no tendría que haber tomado alguna medida más que la de en ese caso, separación del cargo de ese momento? Pero, Nicolás, yo lo que creo es, en el Ministerio del Interior, hasta ya el año 2013, 2014, existía una práctica que no era buena y que después de eso yo la cambié, que era que los sumarios no tenían que esperar las resultancias del expediente penal, porque son dos acciones diferentes. Yo creo que esta acción de este subcomisario Martínez es una acción sumamente grave que merece la máxima sanción y el máximo rigor. Pero ¿qué pasa? La práctica que existía en aquel momento era esa. Después que tomé conocimiento de varias acciones similares, la cambié. Y lo que establecí es que las acciones son diferentes. Si la justicia no lo condena más adelante, bueno, administrativamente hay que condenarlo y hay que echarlo de la institución. No hay que esperar las resultancias penales. Bien. Y así fue que cambié la resolución. Después de eso sacamos otra ley orgánica policial, que es la 19.315, existen otras normas y existen otros parámetros. Charles, antes de que te vaya, vamos a escuchar al abogado defensor de Víctor Hernández, es Roberto Ferreira. Ayer hablé con él en un Zoom y él dice que hubo no solamente omisión de asistencia, lo cual aquí también es una responsabilidad de la policía del momento, de los que estaban trabajando en la seccional al lado de la casa de la fiesta, sino que además se violó la escena del crimen. Escuchemos. No se preservó la escena del crimen. Cuando leo durante la investigación, yo me encuentro durante la investigación que algunos vecinos dicen que al otro día, una hora antes de que viniera policía científica, el subcomisario Marcos Martínez con otros policías estaban barriendo la zona exterior del baño de su casa, buscando algún elemento. Si Marcos Martínez era posible sospechoso, ¿no debería haber participado de algún accionar o debía haber algún jerarca asumiendo la investigación y ese lugar está debidamente preservado? El comisario entró, salió, se bañó, se cambió de ropa, la gente entró, salió, todo como quiso. Esas son omisiones del Ministerio del Interior. Durante el transcurso de la investigación nos encontramos con que hay un rifle desaparecido de la seccional policial cuyo calibre coincide con el de la bala que ingresó en el señor Víctor Hernández. El gráfico decía presume irregularidades. Acá está claro que hubo irregularidades. Yo creo que sí, yo considero considero como consideramos en aquel momento que existieron una serie de irregularidades. Lamentablemente, como decía Julio Guarteche, algunas veces habían jefaturas que tenían muy malas tradiciones y en aquel momento la jefatura Rocha era una de esas jefaturas que tenía muy malas tradiciones y muy malos jerarcas. A mí me gustaría que ustedes citaran al jefe de policía de la época, cuál fue la responsabilidad, cómo actuó en aquel momento y los jerarcas que estuvieron en aquel momento, que lo citaran para que dieran explicaciones. Yo a mí si me citaran a un juicio civil, siempre esperé que me citaran a un juicio civil para dar declaraciones sobre este tema. Yo creo que desde el punto de vista civil existe responsabilidad civil del Estado, porque no puede salir un disparo de la casa del funcionario policial. Charles, pero como le dije al principio, tengo la conciencia absolutamente tranquila que se actuó bien, conforme a derecho y está todo documentado. Yo ayer repasaba la carta y dice en todo momento que se presume de que hubo una situación irregular. La justicia no se expidió, el Estado asumió una responsabilidad en ayudar a esta persona. Esa carta, ¿sabes que esa carta? Déjame terminar. Sí. Luego se le dio 20.000 pesos por 3 años a esta familia para ayudarla y este dinero salió del fondo que se le da a los funcionarios policiales, una canasta de fin de año, si no me equivoco, y hoy un tope de 9.000 pesos. ¿Cómo explica eso? Esa carta la publiqué, esa es una primera declaración y luego me pude reunir con la directora de Asuntos Internos. Y con la directora de Asuntos Internos, la exdirectora de Asuntos Internos, nosotros en la valoración que hicimos ayer a última hora, lo que sostuvimos en aquel momento. Consideramos que existía responsabilidad del subcomisario Martínez y que existía responsabilidad del Estado. Y espero que realmente que estas acciones que se están moviendo nuevamente el expediente penal a esta altura puedan tener éxito y se pueda imputar responsabilidad a este jerarca que hoy está, como decían ustedes, en una comisaría de La Escala. Lo de los tickets. Lo de los tickets, te quiero decir que tenemos la conciencia plenamente tranquila, que se actuó conforme a derecho. ¿Salió del fondo del que habló? No, salieron de recursos del Ministerio del Interior, autorizados en su momento, con un remito que recibió esta familia, pasó por tesorería y contaduría. Absoluta tranquilidad.
No salió del fondo que se le da a los policías. No, no. Dineros de los funcionarios para atender a esta persona. Dineros del Estado, no de los funcionarios. Sí, que lo pagamos todos, en realidad, ¿no? Sí, bueno, si lo ves de esa manera puede ser, pero no califiques de los funcionarios, en todo caso del Estado, porque los tickets a los funcionarios se entrega a fin de año. Esos son tickets que quedan en tesorería, que para retirarlas tiene que existir una orden, y esa orden tiene controles internos, porque en la administración central, a diferencia de que pasa en otras partes de los gobiernos departamentales, por ejemplo, cada vez que se saca un recurso hay un sistema candado. Queda todo, tiene que estar autorizado y debidamente controlado. Bueno, muy bien. Gracias, senador, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y bueno, absoluta tranquilidad que se actuó bien. Y como les dije, me llama la atención que casi 10 años de estos hechos, cuando hace 5 años me fui del Ministerio del Interior, se aparezca con una denuncia de este tenor 2 semanas antes que saliera publicado este informe. Bueno, muy bien. ¿Usted va a hacer algún tipo de denuncia? Estamos analizando, por ahora estamos analizando. O sea, ¿no descarta hacer una demanda a la familia, por ejemplo? No a la familia. Considero que el hermano, las afirmaciones que realizó el que cometió la grabación ilegal son muy injuriosas hacia mi persona, porque no son ciertas las afirmaciones que realizó. Pero eso lo que quiero hacer es actuar con tranquilidad y no actuar estos pasos que he seguido. Informar a mi sector político, a mi fuerza política, agradezco el respaldo de mi fuerza política y agradezco también el respaldo de muchos mensajes de dirigentes de todo el sistema político que recibí. Bueno, muy bien, vamos a hacer la pausa. Está el subsecretario del Ministerio de Vivienda aquí también en los estudios, Tabaré Hackenbruch. En instante viene un informe especial que ha preparado nuestra compañera Nicole Descuyets a propósito de lo que es el plan para reconstruir asentamientos en el país. Ya venimos.